¿Dónde estás, amado mío? Que no siento tu presencia. ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia. Por favor, ya no te escondas, dime pronto dónde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a el cuarto encuentro de estas charlas sobre el cántico espiritual, aquí desde la parroquia San Juan de la Cruz, en San Miguel de Tucumán. Vamos entonces a comenzar adentrándonos en dos de las canciones más significativas del cántico espiritual. Parece que hemos hecho poco, hemos desarrollado poco, pero es mucho. Y hemos llegado ya a la canción número 12, y hoy vamos a tratar de adentrarnos en estas dos canciones, la número 12 y la número 13. Como les decía en los encuentros anteriores, no todas las canciones de este cántico tienen el mismo peso poético y teológico. Pero hemos llegado vamos a desplegar esta, la 12, que es una de las que más significado tiene para San Juan de la Cruz, porque va a comenzar aquí a hablar de un tema de su preferencia, que es la unión con Dios, y que se va a ir desplegando de esta amada que ha comenzado este recorrido en la búsqueda de su amado, y sostenida por aquella pregunta: ¿a dónde te escondí? Bueno, la amada, ¿dónde dejamos a la amada en el último encuentro? La habíamos dejado clamando por la presencia de su amado. En la canción número 11, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Decíamos que la amada en aquella búsqueda de su amado había llegado a un extremo de pedir la consumación plena de este amor que la va guiando, que la va sosteniendo, o buscaba la realización de su vida. Decíamos que esta amada se desplegaba entre las fuerzas interiores del Eros y el Tánatos, buscando la realización de ese amor que la ha dejado tocada, que la ha dejado con ansias de consumación, y que la ha llevado, a partir de aquel itinerario que ha comenzado, sostenida por aquella canción, ¿a dónde te escondiste?, hasta el encuentro con su amado. Pero bueno, ¿dónde está el amado? Y aquí va a empezar a descubrirse, este amado que ya habíamos como descubierto que esta amada fue recibiendo en aquella canción 8, que ya nos fue descubriendo un poco, nos fue descubriendo dónde estaba este amado, porque ella fue recibiendo las flechas que su amado les disparaba y que no tenían un sitio preciso desde donde eran disparadas, ¿no? Y que habíamos dicho que ya estaban como prefigurando que este amado estaba mucho más cerca, mucho más íntimo de lo que ella se imaginaba. Y aquí estamos entonces, en esta canción 12, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Bueno, en este itinerario, en algún momento debía aparecer la fuente, el agua, en aquellos paisajes de la naturaleza que la amada fue recorriendo. En algún momento tenía que llegar, encontrarse con un curso de agua, una fuente, un río, un lago, el mar mismo. ¿Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando, adentrándonos en la naturaleza, descubrimos la presencia del agua? Cuando ya vamos escuchando su correr, cuando vamos escuchando la armonía que produce en nosotros y las vibraciones que produce en nuestro espíritu. ¿Qué hacemos cuando escuchamos el agua? Queremos ir ahí, al agua, queremos tocarla, queremos estar junto al agua,
porque el agua es el símbolo propio de la vida, más una fuente donde el agua corre y brota límpida y permanentemente en un fluido constante que evoca esa vida espiritual que esta amada está buscando. Es decir, ha llegado hasta la fuente, la fuente. Y al llegar a esta fuente va a descubrir esta amada aquel secreto que tenía guardado el cántico espiritual. Este amado, junto a esa fuente, dentro de esa fuente, por esa fuente y junto a la fuente, el amado va a descubrir dónde estaba. Allí estaba el amado. Y aquí vamos a hacer eco, como Santa Teresa de Jesús y también San Juan de la Cruz, van a hacer eco de aquella intuición también de San Agustín de Hipona, que en sus confesiones nos va a decir: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillante y resplandeciente, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Bueno, esta intuición agustiniana, ¿no? ¿Dónde va a estar este amado? Que la amada buscaba en las exterioridades de esa creación que se le manifestaba con las huellas de su hermosura. Bueno, este amado que hacia afuera ella lo buscaba, estaba más cerca de lo que ella se podía imaginar, estaba dentro de sí misma, como lo canta en sus confesiones San Agustín de Hipona, estaba dentro de sí. El afuera derramándose sobre las cosas creadas por Dios, y él y Dios mismo esperándolo en lo más íntimo de su intimidad. Vamos a volver sobre estas palabras de San Juan de San Agustín, porque revelan en este locus agustiniano, revelan esa presencia amante de Dios en el alma humana. Pero vamos a remitirnos a la fuente, que es la primera imagen, este nuevo símbolo que el poema, que el cántico espiritual nos presenta, la fuente. La fuente, como les decía, aquella que corre, el agua que brota y que corre límpida, nunca agua estancada, sino aquella que donde pareciera que brotan las fuentes del espíritu mismo. Esa imagen arquetípica que hace germinar a partir del agua de esta fuente el paraíso terrenal, toda la realidad creada que hemos visto desplegada en este caminar, este volar del alma hacia la búsqueda del amado, brotaban de la vida que sale de esta fuente. Y la amada la ha encontrado, guiada, recuerdan que en el encuentro anterior les hablaba acerca del conocimiento intuitivo, de las intuiciones místicas, esas flechas que, como decíamos en la canción número 8, que el amado le iba disparando a la amada desde esa intimidad donde se encontraba morando y escondido, esas intuiciones que la iban guiando hacia la búsqueda, en la búsqueda de su querido amor, de su querido amado, y esas intuiciones la han llevado a las orillas de esta fuente, que es el origen, la fuente como el origen primigenio de la vida, y que allí es donde ella va a encontrarse. Bueno, este símbolo también lo encontramos, obviamente, en el Cantar de los Cantares, como fuente sellada en la canción número 4, en el versículo número 12 de este cantar. Porque esta fuente es el símbolo inmemorial de la eternidad, como lo decíamos anteriormente. Manantial de agua viva que brota hacia la vida eterna. Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, 14. Esta agua viva que brota como un torrente hacia la consecución de esa vida nueva que se manifiesta y se expresa en Cristo Jesús, que renueva a toda la humanidad, a toda la creación. La palabra fuente viene del hebreo ashin, que también va a significar ojo y va a significar fuente y va a significar aspecto. Este vocablo hebreo que encontramos en la Sagrada Escritura, en el Cantar de los Cantares, va a
a descubrirnos distintos horizontes de sentido que van a empezar a jugar aquí también en esta construcción poética, estos sentidos de estas palabras que no sabemos del todo bien si San Juan de la Cruz conocía estos significados, creemos que sí, porque los ha estudiado en Salamanca, pero lo polifacético del término y la amplitud de significados que la fuente encierra van a desplegarse aquí en esta construcción poética que va a ser San Juan de la Cruz en esta canción número 12. Ojo, vamos a guardar este significado. Fuente y aspecto tienen una misma raíz en la lengua hebrea, en este vocablo ashim. Para los sufíes, acá también evocamos la obra de Luce Baral, que hace un minucioso trabajo de recrear las influencias, como teorías de las influencias de la lengua hebrea de los musulmanes en San Juan de la Cruz. Para los sufíes también la fuente tiene una connotación mística muy importante y los escritores sufíes persas la consideran a la fuente como aquel símbolo de la certeza mística donde se puede encontrar el misterio divino. Si fuente, espejo e ipseidad, dicen los árabes, que esta palabra, emparentada desde el árabe con este hebreo ashin, contienen esta cantidad de sentidos. La fuente como un espejo donde se puede reflejarse aquel que en búsqueda del misterio divino se acerca a la vera. Y que hablar de un símbolo para San Juan de la Cruz, también muy querido, que es el poema de La Fonte. San Juan de la Cruz también va a cantar en otra de sus obras este poema de La Fonte sobre esta fuente que es manantial de vida eterna, ¿no? Que bien selló la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Esta fuente que mana y corre en las oscuridades de la noche y que de ella brotará el conocimiento místico que hará que aquellos que se acercan a esta fuente, cautivados por el sonido del agua que corre en la oscuridad de la noche, podrán encontrarse con el misterio de Dios vivo. Recordábamos nosotros, y aquí se expresará también en esta canción número 12, que este recorrido que ha emprendido la amada en búsqueda de su amada se realiza en las oscuridades de la noche, aquella noche singular y mística de San Juan de la Cruz, por el cual el alma humana es unida a el misterio mismo de Dios. Oh dichosa noche que va a llevarnos hacia el encuentro con este Dios vivo. Es decir, que el símbolo de la fuente que se despliega en esta canción nos remite a esta búsqueda de eternidad que contiene este símbolo inmemorial de la vivencia de todos los místicos que encontramos en el símbolo del agua y mucho más en el símbolo de la fuente, donde esta agua, el agua de la vida, corre como un manantial inagotable por toda la eternidad. A la vera de esa fuente, la amada va a acercarse a aquella fuente que, como nos dice el poema de San Juan de la Cruz, que bien, no el de la Fonte, sino la canción número 12, oh cristalina fuente que está cubierta de semblantes plateados, si formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujada. Esta amada va a acercarse a esta fuente iluminada por las iridiscencias nocturnas del astro lunar que refleja sobre el agua los semblantes plateados que van a contener las noticias de su amado. Y como todo aquel que desea acercarse y se acerca a la vera del agua, va a buscar en aquella fuente, va a buscar en el reflejo, en su propio reflejo, su identidad. Sin embargo, esta amada no se va a encontrar con su identidad en el agua, o sí, va a encontrarse pero no con su reflejo. Su reflejo va a ser borrado, porque cuando ella quiera reflejarse
evocando aquí San Juan de la Cruz, o no, aquel mito de Narciso, aquel que, embelesado por su propia belleza, buscando el reflejo de su propia belleza, va a terminar ahogado en las aguas de aquella fuente. La amada, sin embargo, cuando vaya a buscar su reflejo, va a encontrarse que los semblantes plateados de estas aguas misteriosas que brillan en esta noche a la cual ella ha llegado, van a devolverle unos ojos que no son los de ella, sino serán los ojos de su amado, los ojos de su amado. Y así lo canta. Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. La amada, cuando se acerque a la vera del agua y mire a la interioridad de aquella fuente, ¿y por qué va a mirar porque el mismo efecto del agua produce la necesidad de buscar esa profundidad mística que ella está recreando, encontrará reflejada en esa fuente, por aquellos plateados destellos, los ojos de su amado. Para sorpresa de la amada, su amado allí estaba escondido, no en el agua, sino dentro de ella misma, dentro de ella misma. Y no solamente está escondido allí, desde su propia intimidad la mira y la busca, y la ha ido orientando a este encuentro, Cuando decíamos el encuentro pasado acerca de la preponderancia de la mirada, porque donde la amada iba posando su mirada, iba descubriendo la belleza y la hermosura de su amado, las huellas de esa hermosura que se han imprimido en sus ojos la han ido guiando hasta la vera de esta fuente, para descubrir el origen de esta hermosura. Esa hermosura que ella tanto busca está dentro de sí misma, dentro de sí misma. Estos semblantes plateados que se reflejan en esta fuente nocturna funden los semblantes de los amados. Cuando la amada se refleja en esta agua, no haya más rasgos que los ojos de su amado. Quiere decir que su identidad ha sido transformada en la del amado. Se está ya produciendo la transformación total de la amada en el amado, la unión con Dios. Se está expresando en esta estrofa que la unión entre la amada y el amado se está consumando. Hemos llegado a las puertas del desposorio entre ambos, ¿no? Se contemplan en la fuente mística, ámbito de transformación. Es el ámbito de transformación. Comienza, como les decía, el desposorio místico. Nos ha venido ilustrando San Juan de la Cruz en este camino en el que ha hecho la amada hasta llegar al encuentro con su amado en el misterio apofático de esta fuente, donde se ha descubierto a partir de los rayos oscuros, luminosos y oscuros que la contemplación produce en el interior del alma humana. San Juan de la Cruz nos ha ido guiando por el camino, disfrazado o encerrado en los símbolos de este cántico, ha ido describiendo todo el proceso del alma humana en pos de la unión con Dios. Cuando nos adentramos en el libro de la subida al Monte Carmelo, que junto con el de la noche oscura es casi un único tratado por el cual él va describiendo el proceso de la unión con Dios y las distintas etapas por las cuales Dios va guiando a las almas hacia la unión consigo mismo, nos encontramos en el segundo libro de la subida una de las pautas o de las claves para entender el proceso que ha estado viviendo la amada. Porque para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, eran menester ansias de amor sensible para acabar de salir. Pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, solo se requiere negación de todas las potencias y gustos y apetitos espirituales en pura fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Juan de la Cruz? Cuando la amada fue herida por su amado, en el comienzo del cántico espiritual, y la amada clama, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo viste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. La amada fue tocada por el misterio
de Dios, por el amor divino que fue expresado en la realidad sensible. La amada ha sentido el toque de su amado que la ha llagado. Ese es un amor sensible. Y este amor sensible ha sido el disparador de esta búsqueda que, como decíamos, desorbitada, podemos decir, o desaforada que ha hecho la amada en búsqueda de su amado. Ese amor sensible estuvo llamado a purificarse y ha sido expresado en que este amado, que como el siervo huido, la ha dejado a su amada herida y ella ha salido a buscarlo, realizando y dando comienzo a un proceso que se ha ido desplegando, que es el proceso de la noche. Desde la alborada de la herida hasta la oscuridad de esta fuente. Ha sido lo que ha estado viviendo esta amada, es la noche oscura del sentido y del espíritu. ¿Por qué? Este amado la miraba desde su interioridad y no se revelaba, porque la amada tenía que hacer un proceso pasando de lo sensible a lo espiritual, de la necesidad de una concreción sensible de este amor exterior, sensible y exterior, hacia un amor más espiritual y místico. A medida que la amada fue transformando su sensibilidad desde lo exterior hacia lo interior, un proceso que la llevó a ir creciendo en este amor, tocada por las pinceladas contemplativas que fue recibiendo a lo largo de este camino, en búsqueda de esta belleza primigenia de su amado, fue realizando su purificación. Ella San Juan de la Cruz, fue describiendo en este proceso esa búsqueda de esa hermosura. Cuando ella clamaba, acaba de entregarte ya de veras, no quieras enviarme de mí ya mensaje, ¿por qué el amado le hacía sufrir? Al punto de que ella clamaba y hasta gritaba en búsqueda de su amado. ¿Por qué la hacía sufrir? La amada se estaba purificando. La amada estaba cambiando sus deseos de posesión egoísta, lo fuimos diciendo, su de posesión sensible de su amado por la posesión espiritual y mística, espiritual y más mística, que es como el amado se fue comunicando a partir de la estrofa 18, ¿no? Por eso ella fue por esos paisajes, no se fue entreteniendo en las realidades exteriores a las que le fue preguntando, no se quedó ahí, en la hermosura de la creación, no se quedó en lo sensible, quería la fuente del amor. Y para eso fue un proceso que debía ser en fe pura, para ir en la noche del sentido, aquel estado anterior que antecedió a el encuentro con el amado y desnudarse de toda esa sensibilidad, ¿no? Y su forma y su manera egoísta y posesiva de amar, lo decíamos, porque el amado no se revelaba, porque la amada lo quiere poseer. ¿Pero cómo? A la manera que ella está acostumbrada a amar. ¿Y cómo está acostumbrada a amar el alma humana? Hacia la exterioridad y en posesión egoísta. Entonces, para encontrarse con ese amado, ella tenía que salir de sí. Salir de sí significa salir del yo egoísta, salir del egoísmo que hace que nuestras relaciones humanas estén siempre mediadas por nuestro deseo de poseer, por nuestro deseo de tener para nosotros egoístamente. Porque nos movemos, como dirá la Madre Teresa en el libro de las Moradas, nos movemos en las postrimerías de nuestras dimensiones espirituales, es decir, en las postrimerías de aquel castillo que es la representación del alma humana. Vivimos fuera de nosotros mismos. Entonces, para salir al encuentro de este amado que la ha herido, ella debe salir de sí misma. Pero este salir, lo decíamos también, es un entrar, ¿no? Este salir simbólico de uno mismo, de yo egoísta, también es un entrar hacia dónde, hacia la intimidad más profunda del alma, donde ella va a descubrir, como lo está haciendo ahora, la presencia de su amado, porque cuando se posa su mirada sobre la superficie de aquella agua que actúa como un espejo, que tendría que devolverle su propia identidad, la identidad de lo que ella es, en realidad ella es su amado. Porque lo que descubre
como reflejo de aquella agua mística, de aquella fuente mística, son los ojos de su amado. El amado estaba dentro. El amado es ella. Ella es su amado. Se ha producido la unión entre ambos. La unión entre ambos. En el último encuentro les dije que íbamos a ver, ¿no?, un poquito la relación que hay entre este proceso, ¿no?, que está describiendo San Juan de la Cruz, que en función de este amor que se va desplegando en este cántico espiritual que tiene que ver con la purificación del ego. Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, el padre Damián Gaitán lo recoge en un artículo de la revista de Espiritualidad, y yo he tomado las partes que él ha tomado porque son muy decidoras. El padre Damián Gaitán tiene su tesis sobre San Juan de la Cruz, es Negación y Plenitud. O sea, su título es muy evocador, Negación y Plenitud. Para llegar a esta plenitud de vida, que es la unión con Dios, el alma humana primero tiene que pasar por una etapa de purificación. Que es una etapa de purificación que está descrita en todos los caminos, en todos los autores de la vida, en todos los autores de la vida mística, ¿no? Porque van desde el crecimiento en la vida espiritual, desde los principiantes hacia el estado de perfección en la vida mística. Eros, filía y agape son las dimensiones del amor humano que describe el pensamiento griego. Recuerden que el pensamiento griego es para nosotros la base de nuestra filosofía. En nuestra filosofía, su base tiene que ver con la cultura griega. Eros, filía y agape son las tres dimensiones con las que se describen las dimensiones del amor. Filía son las relaciones humanas que tienen que ver con el parentesco, con la sangre. El agape son relaciones que construimos. La relación de amistad entra dentro de agape. Eros es esa fuerza que nos lleva a la unión con el otro. Esa fuerza interior que es la que está llevando, ¿no? Va a decir Benedicto XVI, con el Eros nacemos. De la filía podemos prescindir, es más, mucha gente prescinde de los vínculos familiares. No siempre nacemos con algunos que ya están dados, pero no necesariamente todos construimos esos vínculos. El agape también es una decisión personal, abrirse hacia el encuentro del amor en la amistad, en las dimensiones sociales. Pero con del Eros ninguno podemos prescindir, del Eros no prescindimos. Viene con nosotros porque es la fuerza natural, instintiva, que nos lleva hacia la unión. Tiene que ver también, si lo vemos desde la biología, con aquella fuerza que nos impulsa a la transmisión de la vida, que nos impulsa a todas esas dimensiones que nosotros conocemos. Miren lo que dice Benedicto XVI. El Eros ebrio e indisciplinado no es elevación, dice Benedicto XVI. Éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Resulta así evidente que el Eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar en cierta manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Esta idea de que esta fuerza tiene que disciplinarse. ¿Disciplinarse para qué? Para llevarnos y descubrirnos desde la fortaleza. Porque ¿qué es lo que ha guiado a esta amada hasta la fuerza del Eros que la llevaba? Pero un Eros que todavía se vivía, ¿no? Que todavía no era este éxtasis a lo divino, sino que era esa posesión egoísta de un amado al que ella quería amar como ella sabía, con la fuerza de sus propias dimensiones desordenadas todavía por la realidad del pecado. Se pregunta más abajo Ratzinger, ¿cómo hemos de describir concretamente este camino de elevación y purificación? ¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su promesa humana y divina? Una primera indicación importante podemos encontrarla en uno de los libros del Antiguo Testamento, bien conocido por los místicos, el Cantar de los Cantares. Bueno, estamos
verificando algunas referencias que San Juan de la Cruz toma del Cantar de los Cantares, que es este libro que canta este amor entre estos esposos que son la expresión mística del amor que Dios tiene por su pueblo, por el pueblo de Israel, el Cantar de los Cantares. Es la expresión simbólica de ese enamoramiento que hay entre Dios y su pueblo. El amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado, se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún lo busca. Es lo que está expresando San Juan de la Cruz cuando leíamos el libro de la subida del Monte Carmelo, la purificación de lo sensible. Es pasar del yo egoísta a la capacidad, a la dimensión sacrificial del amor. O sea, el amor es el que nos lleva al otro, pero para entregar al otro lo mejor de nosotros mismos. El amor es éxtasis. Es lo que va a empezar, lo que está viviendo, lo que ya está viviendo la amada en el encuentro con su amado, en la unión con Dios. Es el éxtasis del encuentro. El éxtasis cuando lo divino se une con lo humano, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, físico, visceral, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado, el salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí. Es lo que está experimentando la amada. Lo que ha conseguido la amada, por eso ha llegado a las orillas de esa fuente y ha descubierto la presencia amorosa de su amado en su interior. Ha salido de sí misma, pero no para perderse y alienarse en la realidad exterior, sino para encontrarse a sí misma en el reflejo de esta fuente mística. En la entrega de sí, y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. Es lo que está experimentando la amada. Oh pues, alma espiritual, te va Dios librando de ti misma, en el segundo libro de la noche de San Juan de la Cruz. Tomando Dios la mano tuya, te guía a oscuras como a ciego, a donde y por donde tú no sabes, ni jamás con tus ojos y pies, por bien que anduvieran, atinaras a caminar. Así la fue llevando el amado a su amada. Ella parecía que a tontas y a locas iba por aquellos paisajes que se iban descubriendo en cada una de las canciones. Sin embargo, era el amado que, con las flechas de sus intuiciones, la iba llevando hasta la orilla de esta fuente, por la oscuridad de esta noche. Y ella no se entretuvo en ninguna de las expresiones de esta hermosura que fue descubriendo, no se fue entreteniendo en las realidades sensibles de la hermosura de lo creado, aunque sus ojos iban mirando infinidad de paisajes, no se quedó con ninguno de ellos, siguió henchida del amor sensible que había descubierto, un amor que se fue purificando, fue llegando hasta la orilla de esta fuente, guiada por los atisbos de la contemplación que se fue desplegando como noticias oscuras, pero que fueron iluminando lo más profundo de su ser. Oh pues alma hermosísima entre todas las criaturas, ¿no? Cuando ella posaba sus ojos, o mejor dicho, su mirada iba siguiendo los rastros de la hermosura, ahora en el reflejo de esta fuente misteriosa se descubre ella misma hermosa, porque hermosa es su amado que la habita. La hermosura estaba dentro de ella misma. Dice San Juan de la Cruz, al principio lo dijo del cántico espiritual, cuando comentábamos, ¿se acuerdan? ¿A dónde te escondiste? Él decía en el comentario, ya nos lo había revelado, está dentro tuyo, alma, le decía a la esposa que cantaba esta búsqueda. O pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, ¿qué tanto deseas saber el lugar donde está tu amado para buscarle y unirte a él? Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora. Bueno, aquí, en estas liras de esta canción número 12, se ha descubierto al fin. Y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced, otra vez volvemos al segundo libro de la subida, que todas las cosas de Dios y el alma son unas,
son una en transformación participante. Ahora cuando lleguemos al comentario de esta canción, el comentario en prosa, vamos a ver qué significa estos términos que usa San Juan de la Cruz, transformación participante. Y el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación, aunque es verdad que su ser, naturalmente tan distinto, se le tiene del de Dios como antes, aunque está transformada. Claro que se han transformado. Se ha transformado en su amado porque lo ha descubierto. Estaba dentro de ella. Se han transformado. Bueno, ahora sí, el comentario en prosa. ¿Qué más podemos decir de las liras de la poesía antes de entrar en la prosa? De esta cristalina fuente. Esos ojos, bueno, después vamos a decir algo más, porque aquí empieza la transformación y esa transformación va a llevarnos a redescubrir nuevamente los símbolos en los cuales se transforman los amantes, ¿no? Estos amantes van a transformarse y esa transformación va a estar expresada en los símbolos que van a encarnar cada uno, pero lo vamos a hacer un poquito después. Lo importante es que estos ojos, esta mirada misteriosa que la amada descubre, y ya va a explicar el santo en el comentario la realidad de estos semblantes plateados y estas entrañas y por qué es un dibujo, cómo ella descubre estos ojos, por qué dice San Juan de la Cruz que es un dibujo. Bueno, vamos a leer, vamos a ir al comentario. Conociendo que está como la imagen de la primera mano y dibujo, clamando al que la dibujó para que la acabe de pintar y formar, teniendo aquí la fe tan ilustrada que la hace visear unos divinos semblantes muy claros de la alteza de su Dios. No sabe qué se hacer sino volverse a la misma fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y hermosura de su amado. Bueno, ¿qué son estos semblantes que brillan en el agua nocturna? Son el reflejo de la luz lunar, es la luz de la fe, es la luz de la fe. Porque la luna, lo va a explicar un poquito después San Juan de la Cruz, la luna refleja la luz lunar, que es el símbolo de esta fe, que se va a reflejar sobre esta fuente, refleja las verdades de Dios, que son el mismo astro solar, es la fuente misma de la luz. Pero aquí la fe le llega, lo que le llega a la amada es la fe. Y eso está simbolizado en esta luz lunar, que es el reflejo a partir del astro, de este astro, de la luz del sol. De la realidad de Dios, que es la fuente del ser, que es la sustancia misma de Dios, está reflejada, ¿no?, en la luna. Y lo que vemos nosotros es la luz lunar en esta noche, es la fe, ¿no? La fe es noticia de Dios, contiene a Dios, pero no es Dios mismo, ¿no? ¿No? Vamos a ver cómo se va a ir desplegando. Por eso lo canta San Juan de la Cruz, miren el párrafo 2. Oh fe de mi esposo Cristo. La fe que estamos hablando, hablamos en el encuentro anterior de la dimensión subjetiva y de la dimensión subjetiva de la fe, o sea, la fe por la cual yo creo, que es nuestra respuesta de fe, y la fe misma, la fides qua y la fides que, lo que la fe es. ¿Qué es lo que contiene la fe? La fe contiene a Dios, la noticia de Dios. Pero mi respuesta de fe tiene que ver con mi apropiación, o en función de esa fe que se me ha revelado. La fe cristológica es la que está siendo reflejada en las aguas de esta fuente. Es el esposo Cristo, son los ojos que ella descubre reflejados en esta agua. Los descubre porque cuando se ve sobre la fe es la que le está descubriendo, la que se le está comunicando a partir de esta contemplación divina, en este éxtasis divino, de esta unión transformante. La fe cristológica, la fe del Hijo de Dios, es la que le dibuja, le descubre los ojos que tiene ella dentro dibujados. Si no hubiera sido por la fe reflejada en la fuente, ella no lo descubre al amado, porque se está comunicando Dios y se está comunicando en fe. Por eso dice, oh fe de mi esposo Cristo, si las verdades que has infundido de mi amado en mi alma,
las que tiene en sus rostros dibujados, encubiertas con oscuridad y tiniebla, porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro. ¿Por qué hábito oscuro? Porque cuando la fe empieza a revelarse, empieza a manifestarse por el rayo luminoso de la contemplación, lo primero que hace la esencia misma de Dios, bueno, la esencia misma de Dios se comunica al alma en la contemplación a partir de las virtudes teologales. Cuando llega a la contemplación divina, lo que Dios comunica siempre, la noticia que de Dios es fe, esperanza y caridad, ¿no? Es fe, esperanza y caridad. Lo que hace la fe en esta comunicación de la contemplación, lo primero que hace la fe es, como es un rayo de luz divina, lo primero que hace es oscurecer la potencia visiva. ¿Por qué? El símbolo San Juan de la Cruz va a usar, si vamos al libro de la subida al Monte Carmelo, que es donde él habla el tema de su preferencia de la fe, va a hablar del rayo de luz, como el símbolo del rayo de luz. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer la fe en el entendimiento humano? Que es donde, bueno, ustedes saben que a partir de las tres potencias del hombre, en las tres potencias del hombre son imprimidas por las tres virtudes teologales. Ese va a ser el esquema sanjuanista. ¿Cómo se comunica Dios al hombre? A partir de las virtudes teologales. ¿Y dónde es que las virtudes teologales operan dentro del espíritu humano? Bueno, en la memoria, en el entendimiento, en la memoria, en la voluntad. La memoria, la fe lo hará en el entendimiento, la esperanza lo hará en la memoria y el amor lo hará en la voluntad, que son las que están operando cuando la esencia misma de Dios se comunica a partir del rayo de la contemplación. Y la contemplación, ¿cómo llega? Como un rayo de luz, luminoso, pero oscuro. ¿Oscuro por qué? Porque, por eso dice San Juan de la Cruz, encubiertas con oscuridad y tinieblas, porque la fe, dice, como dicen los teólogos, es hábito oscuro, ¿no? San Juan de la Cruz. Sabemos que San Juan de la Cruz, y lo cita, sobre todo, tiene las influencias, él ha estudiado y conoce toda la estructura de la teología apofática y de la teología negativa, de la nube del no saber, toda la escuela mística que va describiendo el acceso a la divinidad por lo que sabemos de Dios que por lo que no sabemos de Él, ¿no? Y al hablar de esta comunicación que se da en fe, bueno, la fe como rayo de luz luminoso, porque contiene las verdades de Cristo y es luz, Cristo es luz, lo primero que hace es oscurecer a la potencia del entendimiento. Lo deja a oscuras, porque a Dios no lo podemos poseer con nuestro entendimiento. Por lo menos no podemos poseer lo que Dios es. Sí podemos conocer las verdades de la fe a partir de nuestro entendimiento, pero no podemos saber lo que Él es, ¿sí? Entonces lo primero que hace es oscurecer. Es oscurecer. Y dice, las manifestases ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noticias informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momento, apartándote de esas verdades. Porque la fe es cubierta y velo de las verdades de Dios, formada y acabadamente, volviéndolas en manifestación de gloria. ¿Por qué? Porque la fe nos dice cosas de Dios, pero así como nos dice, no nos dice. Nos dice cosas de Dios, pero no nos dice todo. Por eso habla San Juan de la Cruz de noticias informes y oscuras. Lo mostrases y descubrieses en un momento apartándote de esas verdades, porque la fe es cubierta y velo de las verdades de Dios. Es decir, la fe antecede a Dios, es como un velo. Pero va a llegar un momento, que va a ser en la vida beatífica, en que ya no va a estar el velo de la fe, que son noticias oscuras, sino vamos a ver a Dios mismo. Lo que pasa en el momento de la contemplación, cuando la fe es insuflada en el espíritu humano, el entendimiento se oscurece, porque no puede comprender. En algún momento no opera, el entendimiento humano operará entendiendo que no entiende. Pero las otras virtudes seguirán operando, por ejemplo.
La memoria, la esperanza, seguirá imprimiendo a la voluntad, vaciándola de todas sus posesiones y purificando la memoria de todas aquellas posesiones que tienen que ver con lo que hemos acumulado ahí. Las posesiones de nuestras realidades sensibles, que están allí guardadas y que una y otra vez, cuando se nos presentan una y otra vez todas nuestras sensibilidades allí archivadas, nos van distrayendo. Y la voluntad que será impresa por la caridad se le empezará a comunicar un amor que hasta el momento nunca había recibido. Bueno, aquí es la fe la que está operando primeramente en esta noche oscura. Esta es la noche oscura. Esta es la noche oscura de la fe, por el reflejo de las aguas de esta fuente. Llama cristalina a la fe por dos cosas. Bueno, cristalina porque es de Cristo, ¿no? Como juega San Juan de la Cruz con las palabras, ¿no? O cristalina fuente. Por dos cosas. La primera porque es de Cristo su esposo, ¿no? Es al esposo al que he encontrado reflejado por el reflejo de esa fuente. Y la segunda porque tiene las propiedades del cristal en ser pura en las verdades y fuerte y limpia, fuerte y clara, limpia de errores y formas naturales. Así de pura es el agua de la fuente. Y si seguimos avanzando, y se llama la fuente, porque de ella le emanan al alma las aguas de todos los bienes espirituales. La fuente mística, primigenia, el origen que da origen y sostiene toda la vida. De donde Cristo nuestro Señor, hablando con la samaritana, llamó fuente a la fe, diciendo que en los que creyesen en Él, haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna. Y esta agua era el espíritu que habían de recibir en su fe los creyentes. La fe es comparada a la plata en las proposiciones que nos enseña y las verdades y sustancias que en sí contienen son comparadas al oro, porque esa misma sustancia que ahora creemos, vestida y cubierta en la plata de fe, habemos de ver y gozar en la otra vida al descubierto, lo que les decía cuando el velo de la fe ya caiga. Desnudo el oro de la fe, pero a la postre de esa fe, que será cuando se acabe la fe por la clara visión de Dios, quedará la sustancia de la fe desnuda del velo de esa plata de color como el oro, de manera que la fe nos da y comunica al mismo Dios, pero cubierto con plata de fe. Es Dios, pero todavía son noticias de Dios, no es Dios mismo. Aquí ya empieza a darse, este Dios empieza a darse y comunicarse en fe, y realizando así la transformación de la amada, Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados, ¿no? Y llama aquí ojos a estas verdades, por la grande presencia que del amado siente, que le parece, le estalla siempre mirando. Por eso los llama ojos. Que tengo en mis entrañas dibujados, y es a saber en su alma según el entendimiento, en el 6, y la voluntad, porque según el entendimiento y la voluntad, porque según el entendimiento tiene estas verdades infundidas por fe en su alma, y porque la noticia de ellas no es perfecta, sino que están dibujadas. ¿Cuándo serán perfectas o cuándo se acabarán perfectas en ella? Bueno, en la vida bienaventurada, cuando ya no sean noticia de fe, sino sean noticia de una realidad viva, que es lo que se vive cuando... Bueno, y aquí vamos a ver cómo se va dando esta unión. En el 7, cómo se va dando esta unión. Pero sobre este dibujo de fe que hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, ¿no? En la cual de tal manera se dibuja la figura del amado, y tan conjunta y vivamente se retrata cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el amado vive en el amante y el amante en el amado. Y tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entrambos son unos. Por eso cuando la amada va a buscar su reflejo en el agua de esta fuente,
no está su aspecto ahí reflejado, solamente se reflejan sus ojos, los ojos del amado. Y tampoco ve el rostro de su amado, ve los ojos de su amado, ¿no? Quiere decir que uno y otro son la misma realidad. Se han transformado con una diferencia, que esta transformación que ha realizado la amada, o sea, esta transformación que ha realizado el amado, porque Dios es el que nos transforma en él, de su amada, la transforma confiriéndole una identidad nueva, que es la identidad de ambos. Por eso no hay un reflejo de uno y otro rostro, son ya una misma cosa. Y esto se da por participación, que es lo que les decía, que San Juan de la Cruz pone ese término para que no lo censuren, porque es el proceso de la divinización del hombre. Esta unión lleva a la divinización, es decir, que la naturaleza humana es elevada hasta la vida divina, porque Dios le está comunicando lo que Él es. Es porque en la unión y transformación de amor, el uno da posesión de sí al otro, y viceversa, y cada uno se deja y trueca por el otro. Así que no hay límites. Y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro. O sea, la amada es el amado, y el amado es la amada. Por eso no hay dos rostros que se reflejan en esa agua, porque si fueran dos distintos, la amada encontraría su rostro, y si estuviera cerca de él, el rostro de su amado, y no. Solamente ve los ojos de su amado como sus propios ojos. O sea, sus ojos son los ojos del amado. Es decir, que él y ella son una misma cosa. Se han transformado en el amor. El amor los ha transformado. Y esta participación de la divinidad que la amada experimenta se da precisamente porque Dios le participa su divinidad. Porque es, como decíamos en el encuentro anterior, es la sustancia de mayor valía, la sustancia divina. La naturaleza humana es elevada hacia un estado superior en contacto con esta naturaleza divina. Por eso el proceso es de divinización. Dios nos participa de lo que Él es. Perdón. De manera, en el 8, de manera que, según esta semejanza y transformación, podemos decir, dice San Juan de la Cruz, que su vida y la vida de Cristo, toda era una vida por unión de amor. ¿Ven? La unión. Lo cual se hará perfectamente en el cielo, en divina vida, en todos los que merecieron verse en Dios. Porque transformados en Dios, vivirán vida de Dios y no vida suya. Aunque sí vida suya, porque la vida de Dios será vida suya. Viviremos la vida de Dios. Por transformación en esta unión de amor. Es decir, la amada se ha transformado con su amado. Y esta transformación, que San Juan de la Cruz ha expresado aquí teológicamente, esta transformación de los amados, en esta unión por transformación, que se da así de posesión del uno al otro, y lo que uno es lo tiene el otro, y lo que el otro te da, y así tienen todo en común, como en un matrimonio, tienen todo en común lo que cada uno son. Ahora lo va a expresar simbólicamente, esta transformación se va a expresar simbólicamente también en la Lira Poética, en la canción número 13, esta canción. Y aquí vamos a descubrir que este amado también tiene voz. No solamente está oculto, dirigiendo con sus mociones interiores y espirituales, el camino ha estado conduciendo el camino del amado, ¿no? Siempre, pero ahora va a hablar. ¿Y cómo salen, no? Dice, acá hay la amada se volvió loca. Dice, no, el amor que ha descubierto, ¿no? Se descubrió, ahora se piensa, es la superamada. Dice, aparta a los amados que voy de vuelo, dice ella. Claro, ha descubierto el éxtasis, el descubrir a ese Dios vivo y presente, a su amado vivo y presente en ella, que la ha hecho entrar en éxtasis. Es la experiencia mística. Ha encontrado al amado. ¿Y qué hace la amada? Vuela. Vuela.
¿Qué hace el espíritu humano? O sea, el espíritu, la amada que venía, habíamos ya dicho que este recorrido que estaba haciendo la amada no parecía un caminar como pesado, con dificultad. No, bueno, al principio quizás sí, pero era como que ella iba como volando, ¿no? Habíamos dicho que era como un vuelo, ella iba como mirando las realidades desde una perspectiva aérea, elevada por encima de estos paisajes que ella iba viendo, porque iba pasando de paisaje en paisaje a una velocidad que no era la de ir caminando y fatigada por el camino, ¿no? Iba descubriendo realidades que se iban desplegando y ella iba como volando, ¿no? Pero en todo el recorrido tiene sed, ¿o no? ¿Y qué encuentra en el agua? Y que cuando ve el agua va, quizás fue a beber, quizás fue a mirarse, pero probablemente la amada fue a beber, porque tenía sed. Y cuando miró en el agua se dio cuenta que en este ir por todas esas realidades ya se estaba transformando, ya había sido transformada, ¿no? Y ella buscaba amado, 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 amado de acá, amado de allá, y amado no estaba dentro. Y el amado ya le mandaba sus flechas, ¿no? En la canción número 8 ya le mandaba sus flechas. Y entonces la amada, ¿cómo sale de esta fuente? Sale volando, pero volando, despegando hacia una realidad nueva, porque el espíritu humano en contacto con la divinidad, en este éxtasis, el espíritu humano que estaba comprimido por la realidad de esa realidad sensible, acostumbrado siempre al espacio, al tiempo, a la conciencia de esta realidad, de lo cotidiano, de lo trabajoso, de lo mundano, del mal. Ahora descubierta, transformada en el amor divino, recuerda la expansión del espíritu que el santo describe en la llamada de amor divina que lo hemos estado diciendo. Ella vuela, el espíritu se rompió la cárcel, ¿no? La cárcel con que estaba oprimido, y ella vuela, ¿no? ¿Y qué le dice a su amado? Apártalos, amado, que voy de vuelo. Ella se corta sola, ella se va como extasiada, ¿no? Apártalo de ¿qué aparta? Sus ojos. Porque pareciera que estos ojos, tanta expresión, tanta comunicación del amado hacia ella, parece que la lastiman, apártalos, amado. Porque no puede recibir todo lo que Dios tiene para ella, porque hay un límite, hablamos en el encuentro anterior del límite de lo corpóreo, ¿no? Y esa mirada parece que la está como, ya es demasiado, ¿no? Es demasiado. Apártalos, amado, que voy de vuelo. Y el esposo que le responde, vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Vuélvete, paloma. Ahora la amada es una paloma. Y el amado recobra su identidad de siervo. Pero ¿qué hace este siervo? Se descubre por el otero. ¿Recuerdan lo que era el otero? El otero, ese promontorio elevado, donde desde el otero los pastores, ¿se acuerdan? Pastores los que fueren por las majadas al otero, en la canción número 2, ¿no? ¿No era la 2? No, pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes, a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco pero y muero. Bueno, el amado parece que la estaba mirando desde el otero. Desde el otero los pastores miran los rebaños y los cuidan porque están más elevados que el paisaje. Y aparece el siervo vulnerado. El siervo vulnerado. El amado también está herido del amor de su esposa. No solamente era la esposa que se creyó la película, pues recordamos que cuando empezamos el recorrido, ella le había puesto, él es el amado. ¿A dónde te escondes? Amado, ¿no? Pero no sabíamos cuál era la respuesta de este amado, si realmente era el amado de ella o si él también clamaba por la amada. Parece que él también, porque dice el siervo vulnerado. Vuélvete, paloma, ¿no? Baja de aquel vuelo místico, ¿no? Volvé para acá porque yo estoy aquí también. Vuélvete, paloma, que el siervo vulnerado por el otero asoma, ¿no? ¿Y por qué aparece aquí el siervo también
¿Y por qué se asoma? Porque también irá a beber el agua de la fuente. Así que miren dónde se encontraron, en la sed, por la sed que ambos experimentan y que a las orillas de esta fuente el siervo también se asoma mirando, viendo a su amada transformada, ya digna de encontrarse, porque ha crecido en este itinerario espiritual que ha hecho desde aquel primer encuentro que la hirió, pero que ahora descubrimos que el siervo también estaba herido por el amor de esta amada. O sea, ella también es la amada. Él era el amado, porque el amado en referencia a... Ella describía que el amado era él, fue identificado como el amado porque ella cargó sobre él todo ese significado, todo ese significado, ¿no? Pero ahora descubrimos que el amado, ¿no?, también ha descargado sobre ella una carga afectiva porque este siervo está vulnerado, está herido como la amada, está herido. Vuélvete, paloma, ¿no? ¿Cómo ha salido la amada de la fuente? Transformada en una paloma, transformada en una paloma, que es la imagen, la paloma es la imagen, es un símbolo místico también por excelencia, ¿no? El vuelo de la paloma y lo que la paloma significa en la Sagrada Escritura. Está obviamente, ahora vamos a ver, el santo también está en el Cantar de los Cantares, el símbolo de la paloma como la expresión de este ser que vuela desde y hacia realidades espirituales, ¿no? La paloma que sale del arca de Noé y que vuelve trayendo el olivo como la expresión de que las aguas, de que la tierra nuevamente es un lugar de paz y armonía para recibir a los hombres que estaban embarcados, ya toda la creación que estaba embarcada en aquella barca, ¿no? Esa imagen de paz. Bueno, este vuelo místico que emprende la amada ahora y que el amado parece cortar. Vuélvete, paloma, ¿no? ¿A dónde te escondiste? ¿Dónde estaba escondido el amado? En la fuente. Y ella sale de la fuente como una paloma en vuelo. En vuelo. Bueno, los ojos. Estos ojos que se han revelado en la fuente, los ojos del amado que, gracias a los semblantes plateados de esta fuente, se descubren dibujados en las entrañas de la amada, tienen una raíz también muy bíblica, muy profunda, porque en el Cantar de los Cantares, la amada le dice a su amada, tus ojos son como palomas. Es decir, que los ojos también son en esta belleza semítica, oriental, donde la Sagrada Escritura hunde sus raíces. Hay un vocablo, este ayin, ¿no? Este vocablo, los ojos de la fuente. En el Cantar de los Cantares, los ojos se comparan con palomas, ¿no? En el 5.12, sus ojos como palomas y encima a la vera de un arroyo, ¿no? No sabemos si San Juan de la Cruz, obviamente San Juan de la Cruz leía y releía el Cantar de los Cantares, y también para la elaboración de su propio cántico espiritual, ¿no?, ha introducido los símbolos de este cantar. Aparta de mí tus ojos, dice el cantar también en el 6.5, que me subyugan. Y aparece también evocado aquí en la canción número 13, apártalos, amado, que voy de vuelo, tus ojos, apártalos, porque algunos interpretan que tus ojos me matan, ¿no? Me matan las miradas, el poder de la mirada, del amor, que hace que produce hasta la muerte del amante. Aparta de mí tus ojos en el cantar de los Cantares 6.5, que me subyugan. Bueno, pueden encontrar muchos estudios, yo no voy a profundizar en
las raíces bíblicas de los términos, ni tampoco en las raíces musulmanas de alguna de los significados que están expresados en el Cantar de los Cantares, porque son trabajos larguísimos. Pero sí decirles que en este Vuélvete Paloma que encontramos aquí en esta canción número 13, está evocada también en el Cantar de los Cantares, en un término que es el vocablo hebreo subí, que es interpretado de varias maneras. Y una de las interpretaciones de algunos de los autores sagrados y de algunas tradiciones dicen que este término, algunos dicen vuélvete, que significa baila, porque a la sulamita, un coro, el coro, en el 7.1, en el coro, la sulamita es la amada del Cantar de los Cantares, le dicen en un momento, vuélvete, ¿no? Vamos a leer lo del Cantar de los Cantares, que no puse aquí toda la cita, en el 7.1. Vuélvete. ¿De dónde sale este mandato del amado? Vuélvete, paloma. ¿Qué significado, no? Dice el coro, le dice a la sulamita en el 7.1, vuelve, vuelve, sulamita, vuelve, vuelve, que te miremos. Algunos dicen que es baila, baila, porque ella está bailando, ¿no? Otros interpretan este vuelve como un conviértete, ¿eh? Y esa nos le da a San Juan de la Cruz también un pie. No sabemos si San Juan de la Cruz conoció todo esto. Se cree que sí, porque en los cursos de Salamanca, que San Juan de la Cruz tomó como estudiante teólogo, hubo un maestro que enseñaba un curso de lenguas, Canta la Piedra, un maestro que enseñaba las similitudes entre el castellano, el hebreo y el árabe. Entonces las raíces comunes de todos esos términos. Algunos creen que él tenía todo este conocimiento de cómo estos vocablos semíticos, del hebreo, del árabe, tienen toda esta polivalencia de los sentidos, de los significados que tienen las palabras, ¿no? Y las raíces, bueno, yo no soy especialista en las lenguas semíticas, pero bueno, los que han estudiado encuentran esta versatilidad que tienen estos términos, de las raíces que evocan distintos significados. Lo veíamos en la fuente, lo veíamos también ahora en este término que tiene que ver con esta tercera canción acerca de la sulamita. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa la orden del amado, ¿no? Vuélvete, conviértete, transfórmate, en este ir y venir que tiene este profundo significado místico que tiene esta estrofa número 13, donde está partido. En esta 13 habla la esposa, aparta a los amados que voy de vuelo, y le responde el esposo, vuélvete, vuélvete, como evocando este coro del Cantar de los Cantares que expresa este mandato del amado para que se aleje y se acerque. En realidad no sabemos por qué, que se aleje y se acerque desde dónde, porque ellos ya son uno solo. Entonces, ¿qué sentido tienen las palabras o esta espacialidad que ahora se recrea entre ellos si la espacialidad y la temporalidad del cántico estaban desdibujados? Esto es una experiencia de éxtasis. O sea, ella parece que se va y él la llama a volver, pero ¿desde dónde y hacia dónde? Sí, son uno solo, son uno solo. Bueno, esta polivalencia de las expresiones del cántico hacen, ¿no? Le dan esta riqueza que van expresando este misterio que se está expresando aquí, ¿no? Porque el adonde del amado ya ha sido descubierto, está en ella misma, ¿no? La amada ha llegado hasta aquí preguntándose a dónde, que es un lugar. Y ese lugar fue descubierto en la misma fuente, donde ella ha encontrado los ojos dibujados de su amado. O sea, el adonde es ella misma, la fuente es ella misma. En el libro del Llama de Amor Viva, San Juan de la Cruz, cuando habla de las profundas cavernas del sentido, ¿no? Esa interioridad que alumbra las lámparas, que es el alma humana que, por la luz de esas misteriosas lámparas, va descubriendo una espacialidad interior, ¿no? Después esa espacialidad interior, ese símbolo de interioridad y esa luz que inunda
al alma humana se convierte en agua también. Es decir, que el alma humana es un recinto, o simbolizado como en una espacialidad donde el agua es el ámbito de la transformación total entre el amado y el amante, el fuego, el agua. Y ahí es donde se ha producido esta transformación de la amada en esta paloma que ha descubierto sus ojos, y que los ojos son palomas, como lo expresa el Cantar de los Cantares, los ojos de su amado, o sea, el amado y ella son uno solo. Entonces, estos sentidos de este ir y venir, ¿no? La orden de este amado que se aleja y se acerca, da igual que vaya y venga, porque ya son uno solo. Sin embargo, la llama, porque pareciera que ella quiere como le decía, ha irrumpido en ella una dimensión, un horizonte de vida y de sentido nuevo, al ser tocada por la realidad del amado, que hacen como explosionar su interioridad, y ella se va. Y el amado dice, no, vuélvete paloma, ¿no? Porque el siervo está aquí, el siervo está vulnerado, el siervo también está herido, ¿no? El amado está herido y te espera, se asoma por el otero. Ese que buscaste está aquí. Todavía no es el momento de la gloria. No es el momento de la gloria para la paloma. La gloria vendrá después. Ahora es en el aquí y el ahora donde el éxtasis se manifiesta. Es el aquí y el ahora de este momento, de este encuentro, ¿no? Fuera de las dimensiones de esta espacialidad nueva. Por eso, amado y amada son uno, comparten la misma espacialidad y ya la misma sustancia por participación de la amada en el amado. Bueno, vamos a dejar aquí. Entonces, vamos a retomar el encuentro que viene, esta canción número 13, ¿no? Les dije que tenían un peso teológico y espiritual muy profundo, porque al fin se ha descubierto, ¿no? Y aquí todo el cántico espiritual, ¿no? Comenzará en esta unión, ¿no? Este encuentro entre la amada y el amado, y cómo se va a ir desplegando este amor, ¿no? A partir de esta unión, de este desposorio. Aquí ya están desposados. ¿Cómo se irá desplegando ahora la vida matrimonial de estos amantes, de estos amados y amantes, ¿no? Y esto que les decía al principio acerca de este vuélvete, que les la llama, vamos a evocar nuevamente este mandato del amado, porque ella, para cerrar lo que habíamos dicho en la estrofa número 12, ella ha salido de sí en la búsqueda de su amado. Pero ahora el amado la llama nuevamente hacia esa interioridad nueva que ella ha descubierto. Este camino de interiorización, ¿no? Ella hacia el interior va a descubrir en la presencia del amado en su alma una dimensión nueva de vida y de existencia, de experiencia. Es la experiencia del encuentro amoroso con el amado que se está dando, y efectivamente la unión transformante. Ella ha sido transformada. Ella es ahora una paloma en vuelo, ¿no? Y el siervo, ¿no? El siervo se ha descubierto, el amado se ha descubierto como el siervo, ¿no? Y esta noticia que también ha estado adoleciendo por el amor de su amada, el siervo vulnerado. También ha estado herido, no ha sido indiferente, es decir, él no ha sido indiferente a las quejas y las heridas de la amada, pero en un proceso en el cual él ha estado participando, porque ha estado siempre en el interior, llamando y conduciendo a la amada hacia su encuentro. Y se ha descubierto en las aguas luminosas de esa fuente nocturna. La fe, que es la primera de las virtudes que se comunica en la contemplación divina, le ha ido descubriendo las verdades del amado. El amado ha estado siempre ahí presente y ha descubierto lo que él es. Él es amor y vida. Muy bien. Muchas gracias entonces. ¿Dónde estás, amado mío? Que no siento tu presencia. ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Siento el alma tan dolida
por la herida de tu ausencia. Por favor, ya no te escondas, dime pronto dónde estás. Si alguien ve a mi amado, le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor. Si alguien ve a mi amado, le ruego que le digan que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré. ¿Dónde estás, amado mío? Que no siento tu presencia. ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia. Por favor, ya no te escondas, dime pronto dónde estás. Si alguien ve a mi amado, le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor. Si alguien ve a mi amado, le ruego que le digan que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré. Amado mío, si no te encuentro, para siempre moriré.